Mm, a ver, ¿tienen dudas de la tarea para empezar? No, todavía no. Ok. Entonces, pues vamos a continuar, ¿no? Nos habíamos quedado en cómo encontrar los extremos en un intervalo. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, y el procedimiento que teníamos que seguir, ¿no? Teníamos que ver que de encontrar los puntos críticos, verificar cuáles puntos, bueno, cuáles valores críticos sí estaban adentro de nuestro intervalo y luego ver, ¿no? Cuánto valía la función en los valores críticos que sí nos quedan adentro y en los extremos del intervalo. Y así escogíamos el más grande y el más chico y ya teníamos, ¿no? Los extremos absolutos. Entonces vimos este ejemplo que era nada más así una función y ahorita vamos a ver un ejemplo de aplicación. Nos dice que durante varias semanas el Departamento de Carreteras registró la velocidad del tráfico más en un cierto lugar, ¿no? En una salida. Y entonces dice que los datos que tienen le señalan que entre la 1 y las 6 de la tarde de un día normal, la velocidad va a ser aproximadamente esa función, S de t, y está dada en millas por hora. Y t es el número de horas después del mediodía. Y entonces nos preguntan en qué instante entre la 1 y las 6 de la tarde se mueve más rápido el tráfico y en qué instante se mueve más lento. Entonces lo que tenemos que hacer pues es encontrar los extremos absolutos de esa función de ahí. Pero pues primero hay que ver el intervalo, ¿no? O sea, ¿en qué intervalo vamos a estar trabajando? ¿Entre qué hora y qué hora nos interesa verificar esos extremos? De la 1 a las 6. Exacto, de 1 p.m. a 6 p.m., ¿no? Y entonces en términos de t, ¿eso qué es? La 1 de la tarde, ¿qué te representa? ¿Cero? Cero. Cero, ¿no? A Es, ver, lean bien. es ¿Qué es uno t? porque cero es el mediodía. Exactamente, ¿no? T es el número de horas después del mediodía. Entonces, T0 es el mediodía. T1 es 1 hora después del mediodía, o sea, la 1 de la tarde. ¿Sí queda claro eso? Sí, sí. Entonces, el primer extremo es la 1. Y después las 6 de la tarde, ¿qué te representa? El 6. 6. Exacto. Entonces, ese es nuestro intervalo, ¿no? Vamos a estar trabajando del 1 al 6. Y entonces, bueno, ya que tengo el intervalo, tengo que encontrar los valores críticos de la función, ¿no? ¿Y cómo los voy a encontrar? Igualando a cero la función. No, ¿La función? Con la derivada. la derivada, sí, se deriva y se... Exacto, ¿no? Entonces vamos a encontrar los valores críticos con la derivada. Derivada de mi función. ¿Y cuánto es esa derivada? Tres t cuadrada menos 21t más 30. Exacto. Esta es la que voy a igualar a 0, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería aplicar fórmula general para que sea más sencillo. Y van a obtener 2 y 5. Y ahora hay que verificar una cosa. ¿Qué hay que verificar con esos valores? que estén en el Que intervalo. entre en el... Exacto. ¿Y si entran ambos? Sí. Ok. Entonces sí los vamos a tomar en cuenta los dos, ¿no? Y ya por último, pues hacemos la tablita, ¿no? Vemos cuánto vale la función en todos los candidatos que tenemos. ¿Cuáles son nuestros candidatos a ser los extremos absolutos?
2 y 5. 2 y 5, ajá, ¿y quién es más? 1 y 6. Exacto, ¿no? Entonces acuérdense que los candidatos son los valores críticos que están en el intervalo y los extremos del intervalo, ¿no? Entonces los extremos son 1 y 6. Entonces 1, 2, 5 y 6. Esos son los 4 candidatos, ¿ok? Y hay que evaluar la función original, o sea, esta de acá, en cada uno de esos. En uno da 40.5. 2, 46, 5, 32.5 y 6, 38. Y entonces díganme, ¿en qué momento se mueve más rápido el tráfico? A las 2 de la tarde. Exacto. ¿Y más lento? A las 5. Así es. ¿Para todos queda claro por qué esa es la respuesta? Sí. Muy bien. Y bueno, si les preguntaran la velocidad, ¿cuál a las 2 de la tarde, cuál es la velocidad? 46 millas por hora. Exacto. Muy bien. Entonces, ahora, cuando en el intervalo en donde vamos a minimizar o maximizar la función, no es de la forma AB, o sea, porque aquí estamos trabajando en intervalos cerrados, ¿no? Con dos extremos. Pero si no es de esa forma, entonces no podemos hacer ese procedimiento. ¿Por qué? Porque pues no tenemos extremos, ¿no? O sea, si tenemos un intervalo abierto, digamos, pues no hay extremos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es eh, otra cosa que ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Y por qué no podemos aplicar eso? Porque, bueno, ahí tienen dos ejemplos, ¿no? Donde en el primero sí hay mínimo absoluto, pero no hay máximo, ¿no? Estamos tomando el intervalo x mayor que 0. Entonces es de 0 hasta infinito, pero sin tomar en cuenta el 0, ¿no? Y entonces el mínimo absoluto pues está ahí marcado en azul, pero no hay máximo, porque esa función pues se va a ir a infinito, ¿no? Entonces, pues ahí está el problema, ¿no? Que no podemos encontrar el máximo. Y en el otro ejemplo, al revés, ¿no? Tomamos el mismo intervalo, x mayor que 0. Entonces, de 0 en adelante, sin tocar al 0. Y pues el máximo absoluto está ahí, pero de nuevo no va a tener mínimo, ¿no? Porque aunque no va a tocar el 0, pues cada vez va a ser más y más y más pequeño, entonces tampoco tiene mínimo esa función. Y ese es el problema que tenemos con intervalos que no estén limitados o intervalos que sean abiertos. Ajá. Pero lo que vamos a hacer es sacar los valores críticos, evaluar y después vamos a analizar si la función tiene algún extremo relativo en el intervalo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la primera derivada. Porque la primera derivada, ¿qué información nos da de la función? ¿Qué información nos da la primera derivada? Ver si es creciente o decreciente. Exacto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar los valores críticos y luego, como si fuera criterio de la primera derivada, ajá, o sea, vamos a ver cómo se comporta la función alrededor. Y entonces así vamos a saber si, o sea, si ese valor crítico sí es un extremo, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Nos piden encontrar el máximo y el mínimo absolutos si es que existen de esa función en el intervalo x mayor que 0. Ajá, entonces de 0 a infinito sin tocar el 0. Y entonces lo primero que vamos a hacer pues es encontrar los valores críticos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo los voy a encontrar?
Derivando. Exacto. Entonces, si derivamos, ¿cómo me queda esa derivada? ¿Cómo queda la derivada? Derivada. Sería 2x menos 16 a x a la menos 2. Exacto, x cuadrada abajo, ¿no? Ah, bueno, sí también. Y, ujú, ¿y qué hay que hacer? Hay que igualar esta a 0, ¿no? Entonces, acuérdense que, bueno, ahí hay de dos, que resuelvan la suma de fracciones o que pasen del otro lado, ¿no? Y despejen. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Resolvemos la suma de fracciones o pasamos del otro lado? Pasamos al otro lado. Ok. Entonces me va a quedar 2x igual a 16 entre x cuadrada, ¿no? El x cuadrada lo mando del otro lado y me queda x cúbica y el 2 lo mando del otro lado dividiendo, ¿no? Entonces este lado queda igual a 8. O sea, x cúbica igual a 8. O sea, x igual a raíz cúbica de 8, que es 2. Entonces, este que está aquí es nuestro valor crítico. Y verificamos si está dentro del intervalo que nos interesa. Sí, ok. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar como si fuera criterio de la primera derivada, pero dentro del intervalo que me interesa, o sea, de 0 a infinito. Ajá. Entonces, solamente lo voy a analizar en este intervalo, ¿de acuerdo? No me interesa si hubiera otro valor crítico en otro lado. Y entonces, según criterio de la primera derivada, ¿qué tengo que hacer? Evaluar puntos al azar de prueba. Ajá. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué punto de prueba puedo agarrar? El 1. El 1, ¿no? Entonces, si evalúo el 1 en esa derivada, me da menos 14. O sea, es negativo la derivada, lo que quiere decir que la función, como es de ese lado. Decreciente. Exacto. Después del lado derecho, vamos a agarrar el 3, ¿no? Y eso da 4.2, o sea, es positivo. Y quiere decir que la función es. Creciente. Exacto. Y entonces eso significa que en x igual a 2, ¿qué hay? Un mínimo. Exacto. Y entonces ya nada más veo, ¿no? ¿Cuánto vale la función original en 2? Y eso es 12. Y entonces eso significa que ese 12 es el mínimo absoluto de f en ese intervalo de 0 a infinito. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa con el máximo absoluto? No tiene. Exacto. Y no hay máximo absoluto. ¿Sí? Ahora, lo único con lo que tienen que tener cuidado cuando apliquen el criterio de la primera derivada, pues es que el número de prueba no se salga, ¿no? O sea, por ejemplo, si, o sea, del lado derecho podrían haber agarrado cualquier número más grande que 2, ¿no? El que fuera. Pero del lado izquierdo no podrían haber agarrado, por ejemplo, el 0, ¿no? Porque el 0 no está incluido en ese intervalo. Y obviamente tampoco ningún negativo, ¿sí? Entonces nada más tienen que tener cuidado en eso, que el número de prueba que agarren sí está en el intervalo en el que están trabajando. Y entonces, bueno, si ustedes hicieran la gráfica, pues se va a ver así. Aquí en 2 y 12 está el mínimo y se ve algo
así como si fuera una parábola más o menos. Solamente que tiene otro pedazo, ¿no? La función también tiene otro pedazo del otro lado. Pero el que nos interesa es ese de ahí y se ve aproximadamente así. ¿De acuerdo? Entonces, sí quedó claro la diferencia entre los dos casos. Cuando el intervalo es cerrado, solamente sacamos valores críticos, comprobamos que estén en el intervalo que me interesa y luego los evalúo junto con los extremos del intervalo y de ahí escojo el valor más grande y el más chico. Pero cuando mi intervalo no es cerrado, entonces saco valores críticos, también verifico que estén en el intervalo, pero luego aplico criterios de la derivada solo en mi intervalo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro la diferencia entre ambas cosas? Ah, bueno, y también queda claro que cuando el intervalo es cerrado, va a haber mínimo y máximo, ¿sí? O sea, va a haber los dos a fuerza, tiene que haber. Pero cuando el intervalo es abierto, no. No tiene por qué, pues como en este caso, ¿no? Que no hubo máximo. Pero cuando el intervalo es cerrado, sí va a tener ambos extremos. ¿Sí queda claro todo eso? Sí. Ok. Ahora, criterio de derivada para extremos absolutos. Porque aplica exactamente igual que para extremos relativos, ¿no? O sea, si tenemos una función continua en un intervalo, pero aquí lo que nos están pidiendo es que x igual a c sea el único valor crítico. Ajá. O sea, que sea el único que esté en ese intervalo. Entonces, si la segunda derivada evaluada en ese número es positiva, pues tenemos el mínimo absoluto. Si es negativa, tenemos el máximo absoluto. ¿Sí? Entonces, se aplica exactamente igual, como ya la conocemos. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿No? Es un fabricante que estima que se producen Q unidades al mes cuando el costo total es esa función C de Q. Está dada en dólares por unidad. Y nos dice que las Q unidades se van a vender a ese precio P de Q. Y primero se nos pide determinar el nivel de producción que resulte en máxima utilidad. Ajá. Y nos preguntan cuál es esa máxima utilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo que hagamos? El nivel de producción máximo. Ajá. O sea, pero nos están pidiendo entonces que maximicemos ¿qué cosa? ¿A quién? A la utilidad. Exacto, ¿no? Nos están pidiendo que maximicemos a la utilidad. O sea, la función en la que yo me voy a concentrar es esa, la utilidad. Pero pues no me la dan, ¿no? Yo la tengo que sacar. ¿Y cuál es la fórmula de utilidad? Ingreso menos el Justo. Exacto, ingreso menos costo. Costo ya está ahí, pero ingreso no. ¿Cuál es el ingreso? X por el precio. Ajá, pero en este caso es Q, ¿no? Cantidad por precio. O sea, Q por 0.2 por 45 menos 0.5 Q. ¿Sí? Esto de aquí, pues es el precio, ¿no? Que es lo que pusimos acá. Y si hacen las cuentas, bueno, 0.2 por 45, eso es 9. Por el Q que está aquí afuera, 9Q. Menos 0.2 por 0.5 es 0.1. Y Q por Q, Q cuadrado. Entonces, esa que está ahí es nuestra función de ingreso y ya podemos encontrar la función de utilidad, ¿no? Es ingreso menos costo. Y acuérdense que como estamos restando toda la función de costo, hay que ponerla entre paréntesis para que el menos afecte a todo. ¿Sí? Y entonces hacemos cuentas, ¿no? Q cuadrado, bueno, es 0.1 menos 0.4. O sea, menos 0.5 Q cuadrado. Luego las Qs, ¿no? Tenemos 9 más por menos, menos. Entonces 9 menos 3 más 6Q. Y
menos 10, ¿no? Ese solito. Entonces, esta es la función de utilidad y esa es la que queremos maximizar. ¿Hasta ahí alguna duda de cómo llegamos a esa función? No. Ok. Y entonces, ¿cómo la voy a maximizar? Derivando es igual a 0. Ajá. Pero primero, o sea, fíjense que yo quiero encontrar esa en qué intervalo. ¿En qué intervalo? Porque el intervalo depende de la variable, ¿no? Y en este caso la variable es Q. ¿Q qué representa? Las unidades vendidas. Unidades. Exacto, número de unidades, ¿no? Y entonces eso quiere decir que Q en qué intervalo tiene sentido. Los positivos. De 0 a infinito. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es el intervalo en el que voy a estar trabajando. Y ahora sí, vamos a sacar los valores críticos, como me habían dicho, ¿no? Con la derivada igual a 0. ¿Cuál es la derivada de esa función? Menos 0.25Q más 6. No, no es punto 25, ¿no? Q más Es 6. 0.5 por 2. Ajá, eso es 1, ¿no? Entonces, menos Q más 6. Esto igualado a 0 significa que Q es igual a ¿qué? Menos 6. No, 6. Ah, Sí. 6, ¿no? O sea, porque ese negativo pasa del otro lado positivo, entonces me queda Q igual a 6. Y entonces este de aquí es el único valor crítico. Ajá. Y según el criterio de segunda derivada, como es el único valor crítico que tenemos, pues solamente saco segunda derivada y evalúo, ¿no? Para ver qué es. ¿Cuál es la segunda derivada? Menos 1. Menos uno. Negativa, ¿no? O sea, va a ser siempre negativa. Entonces, obviamente, pues segunda derivada evaluada en 6 también va a ser negativa, ¿no? Y entonces eso significa que ¿qué? Es un Que máximo. Q igual a 6. Exacto, hay un máximo. Y era lo que queríamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se deben producir ¿cuántas unidades? 6. 6 unidades para maximizar la utilidad. Y ahora nos preguntan, ¿cuál es la utilidad máxima? ¿Qué hay que hacer para sacar la utilidad máxima? Evaluar 6 en la utilidad. Exacto, ¿no? U de 6. O sea, hay que evaluar en esta función de aquí, ¿no? Y eso es 8. Entonces, la máxima utilidad, $8. ¿Alguna duda? No. Ok. Ahora, nos preguntan el nivel de producción en el que se minimiza el costo medio por unidad. Entonces, primero, o sea, lo que nos están pidiendo es minimizar la función de costo medio. ¿Y cómo se sacaba el costo medio? Bueno, para empezar se representaba con una A. ¿Y cuál era la fórmula de costo medio? Q sobre X. No. ¿Se Costo acuerdan entre que número de costo? unidades. Exacto, costo entre unidades, ¿no? O sea, como si sacaran un promedio.
Si quieren sacar el promedio de algo, pues lo dividen, ¿no? Entre el número de cosas, por ejemplo, en sus calificaciones, ¿no? La suman y lo dividen entre el número de calificaciones. Entonces es costo entre número de unidades. O sea, acuérdense que eso es lo que representa, ¿no? O sea, el costo medio de cada unidad que se está produciendo. ¿De acuerdo? O sea, es pues el promedio de como de todos los costos, digamos, ¿no? Y entonces hay que dividir esta función de acá entre Q, ¿de acuerdo? O sea, 0.4Q cuadrada más 3Q más 10, ese es costo entre Q. ¿Cuánto me va a quedar? 0.4Q más 3 más 10. Más 10Q sobre 10. Ajá, No, 10 más sobre. 10, exacto, más 10 sobre Q. Entonces, esa es la función que a mí me interesa minimizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿De igual a? ¿Lo igualo? Se deriva, ¿no? Exacto, ¿no? Derivo para encontrar los valores críticos, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de esa función? 0.4 menos 10 sobre Q cuadrada. Exacto. Igualamos a 0, entonces me queda 0.4 igual a 10 entre Q cuadrada. Paso el Q cuadrado del otro lado y el 0.4 lo paso dividiendo, ¿no? Y esto de acá es 25. Entonces, Q es igual a aquí, si acuérdense, cuando despejo un cuadrado yo tengo dos raíces, ¿no? O sea, me queda 5 y menos 5. Esos de ahí son mis valores críticos. Pero ahora me voy a fijar con esto. Ya que tengo los valores críticos, me fijo cuáles sí están adentro del intervalo que me interesa. ¿Y cuál es el intervalo que a mí me interesa? 0 a infinito. Exacto. Y entonces, ¿con cuál de esos valores me voy a quedar? El Con el 5. valor positivo. Exacto, con el 5. Y entonces podemos aplicar segunda derivada, ¿no? Porque es el único valor crítico en el intervalo que me interesa. Entonces saco segunda derivada. 10, no, 20 entre Q cúbica. ¿Queda claro porque esa es la derivada? Sí. Ok. Y entonces voy a evaluar, ¿no? Mi valor entre... Y pues eso me da 0.16. Y como es positivo, entonces ¿eso qué significa? Es un mínimo. Exacto. En Q igual a 5 hay un mínimo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta al inciso B? El costo medio se minimiza cuando se producen ¿qué? 5 unidades. Unidades. Exactamente. ¿Alguna duda? ¿Seguras? Ok. Y ahora, por último, el inciso C. Nos piden el nivel de producción en que el costo medio va a igualar al costo marginal. O sea, nos están pidiendo el Q en donde pase qué cosa, que quién sea igual a quién. El costo medio, ¿qué función es?
El costo medio es la función de arriba, ¿no? Sin Ajá, derivar. es A de Q igual a costo marginal, ¿no? Sí. A de Q es justamente esta función que ya sacamos aquí arriba, ¿no? 0.4Q más 3 más 10 entre Q. ¿Quién es el costo marginal? La derivada del costo. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a anotarlo aquí arriba, ¿no? Costo marginal. Función de costo. Bueno, se las voy a poner ya, ¿no? Está fácil la deriva. Es 0.8Q más 3. Entonces, queremos que esa función sea igual a esto de aquí, al costo marginal, ¿de acuerdo? Y pues ya nada más hay que resolver, ¿no? Ese 3 con ese 3, ¿qué van a hacer? Eliminan. Se eliminan, ¿no? Luego, este lo podemos mandar del otro lado, ¿no? Y me va a quedar del lado izquierdo 10 entre Q y del lado derecho 0.8Q menos 0.4Q, o sea, 0.4Q, ¿no? Y después mandamos esa Q del otro lado, ¿no? 0.4 Q cuadrada, o sea, Q cuadrada igual a 10 entre 0.4, que es 25, más menos raíz de 25, 5 y menos 5. Y de nuevo, ¿cuál de esos dos valores sí está en el intervalo que estoy trabajando? El 5. El 5. Exactamente. Y entonces, por lo tanto, se igualan cuando se producen 5 unidades. ¿Sí? Y este ejemplo nos va a servir para ver esto que está a continuación. Dos principios generales del análisis marginal. En el primer inciso, ¿qué fue lo que hicimos? Maximizamos ¿qué cosa? La utilidad. La utilidad, ¿no? Y entonces vamos a ver ese primer principio, ¿no? Nos dice que el ingreso derivado de la venta de unidades, pues ya sabemos que es la función R de Q, ¿no? Y el costo de producción, S de Q. La utilidad, pues es la resta, ¿no? Ingreso menos costo. Y entonces, ¿quién es la derivada? Pues están de acuerdo que es la derivada de esto, ¿no? Y según reglas de derivación, ¿qué hago con eso? O sea, la derivada de una resta, ¿qué es? La utilidad. Sí, pero, o sea, yo estoy hablando, ¿cómo derivo eso de ahí? O sea, cuando ustedes tienen una suma, no sé, 2x más 3x cuadrada, y quieren derivar esto, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué derivan primero? El 2x y después el 3x cuadrado. Exacto. Entonces derivan el 2x, ponen el signo y luego derivan este de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Derivando cada qué. Cada función, ¿no? Cada sumando, ¿no? Y entonces regresando al ejemplo de acá, yo tengo
ingreso menos costo y derivada de todo eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo van a derivar? Derivando R y derivando C. Exactamente. ¿Sí lo ven todos? O sea, derivada de este, pongo el signo que tiene y luego derivada de este. ¿Sí? Ay, ¿queda claro para todos eso? O sea, que acuérdense que la derivada, cuando tienen suma o resta, es la derivada de cada sumando y luego le van poniendo el signo que tiene cada uno. Sí se acuerdan, bueno, se lo hemos estado utilizando, ¿no? Pero sí se acuerdan que era una de las propiedades de las derivadas. Sí. Sí, Ok. Entonces ya tenemos que la derivada de la utilidad es la derivada del ingreso menos la derivada del costo. Ajá. Y entonces, si esta derivada fuera igual a 0, pues eso significa que esto de acá es igual a 0, ¿no? Porque estas dos cosas son iguales. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Ok. Y entonces, si yo paso el costo marginal del otro lado, ¿qué me queda? Que el ingreso marginal es igual a ¿quién? Al costo marginal. Exacto. Y entonces a mí me va a interesar esa condición, ¿no? Porque lo que yo concluí es que si la derivada de la utilidad es igual a 0, entonces eso significa que el ingreso marginal y el costo marginal van a ser iguales. Ajá. Y ahora además, si la segunda derivada es negativa, ¿qué va a significar? Pues vamos a ver, ¿no? ¿Quién es la segunda derivada? Pues es la derivada de la derivada, ¿no? O sea, la derivada de esto de aquí, ¿no? O sea, esto es la derivada de la derivada. Eso de adentro es esto de aquí. Y de nuevo, por propiedades de la derivada, ¿qué puedo hacer con eso? Se, ¿Qué hago con eso? se deriva el ingreso, el signo y se otra vez Esa, el costo. exacto, ¿no? Entonces, derivada del primer sumando. O sea, derivada de la derivada quiere decir que es la que. Segunda derivada del ingreso menos la segunda derivada del costo. Exactamente, ¿no? Entonces, segunda derivada de la utilidad es segunda derivada del ingreso menos segunda derivada del costo. Y además yo dije que esta era menor que 0. Entonces, si es menor que 0, pues quiere decir que esto también es menor que 0, ¿no? Y si yo lo paso del otro lado como dice arriba, lo que obtengo es esto de acá, ¿no? Y entonces estas dos condiciones son las que me van a interesar y ahorita van a ver por qué. Ahorita van a ver. Este es este. Entonces yo tengo esta primera y esta segunda. Y así tengo el criterio de análisis marginal para máxima utilidad. Ese criterio nos dice que la utilidad se maximiza en un nivel de producción Q, donde el ingreso marginal igual al costo marginal y la razón de cambio del costo marginal excede a la razón de cambio del ingreso marginal. Es decir, la primera condición, que el ingreso marginal iguale al costo marginal, ¿qué significa en términos de funciones? ¿Quién es el ingreso marginal?
La primera derivada del ingreso. Exacto. Y dice que es igual al costo marginal. ¿Quién es el costo marginal? ¿Quién es el costo marginal? La primera derivada del costo. Exacto. Entonces, esa es la primera condición, ¿no? Ingreso marginal igual a el costo marginal. Es esta de acá. Y además hay una segunda condición, que la razón de cambio del costo marginal. ¿Quién es la razón de cambio del costo marginal? La La segunda. segunda derivada. Exacto. Esta segunda derivada excede. ¿Qué significa excede? Sea mayor. Exacto. Es más grande que la razón de cambio del ingreso marginal. ¿Quién es esa razón de cambio? La segunda derivada. Exacto. Y entonces, esta segunda condición es esto de aquí. ¿Y no es acaso las dos condiciones que teníamos arriba? Sí. Y ahora, ¿por qué si es porque nos dice que cuando estas dos cosas pasen, lo morado y lo naranja, entonces vamos a tener el máximo de la utilidad? Pero ¿por qué si es cierto? A ver, vamos a ver. Si yo quisiera maximizar la utilidad, ¿están de acuerdo que primero tengo que sacar los valores críticos, cierto? Sí. Para sacar los valores críticos tengo que derivar y tengo que igualar a cero, ¿cierto o no? Sí. Y entonces es lo que dice aquí, ¿no? En esta primera condición. Esto de aquí, derivar e igualar a cero, es sacar los valores críticos, ¿no? Pero ya dijimos que eso equivale a que suceda esto de acá. Entonces, esta primera condición, lo que realmente me está asegurando es que Q es un valor crítico. ¿Por qué? Porque esa condición es esta de acá, ¿no? Entonces, esa primera condición me asegura que yo estoy parada en un valor crítico. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok. Y ahora, ya que yo tengo ese valor crítico, ¿cómo lo clasifico para asegurarme que sí es un máximo? Evaluando números de prueba. No, utilizando segunda derivada. Ah, sí. O sea, yo sacaría la segunda derivada de mi función utilidad, la evalúo en ese valor crítico que yo obtuve y para asegurar que sea un máximo, ¿cómo tiene que ser esa segunda derivada? Ser negativa. Exacto. Entonces, esta segunda condición de acá, que la segunda derivada sea negativa, lo que me asegura es que estoy en un máximo, ¿no? Y entonces analizando, esa segunda condición es equivalente a esto. Entonces, esto lo que me va a asegurar es que en Q hay un máximo. Y entonces por eso es que tenemos ese criterio de ahí abajo, ¿no? Cuando suceden esas dos condiciones, la morada y la naranja, voy a estar parada en el máximo de la utilidad, ¿sí? La primera condición me dice que tengo un valor crítico y la segunda condición me dice que ese valor crítico es un máximo. ¿Sí se entiende el criterio y de dónde salió? Sí. Ok. Y entonces vamos a verificarlo, ¿no? Porque en el ejemplo anterior lo que hicimos fue maximizar la utilidad, pero normal, ¿no? O sea, lo hicimos todo con función de utilidad, ¿no? Derivamos, igualamos a cero, sacamos segunda derivada y vimos, ¿no? Que sí era un máximo.
Todo lo hicimos con la utilidad. Ahora lo vamos a hacer utilizando el criterio y vamos a ver que vamos a llegar al mismo Q. Q igual a 6. Ajá. Entonces, ahí tengo, ¿no? Esa era mi función de costo y mi función de ingreso de ese ejemplo anterior. Y primero necesito que se cumpla la condición morada, ¿no? O sea que ingreso marginal sea igual a costo marginal. Entonces lo saco. Ingreso marginal, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el ingreso marginal? O bueno, ¿cuál es esa función? Menos 0.1 Q más 9. 9 menos 0.2. ¿No? Porque bajamos el 2. Y 2 por punto 1 es punto 2. Y costo marginal, pues es derivada de la otra función, ¿no? 0.8Q más 3. Y entonces que estas sean iguales significa que esto de acá sucede, ¿no? Y entonces resuelvo. Este lo paso de este lado, este lo paso de este lado. Del lado izquierdo me va a quedar 9 menos 3, 6. Y del lado derecho, punto 8 más punto 2, 1. Entonces me queda Q. Y ya tengo yo el candidato, ¿no? O sea, ya se cumplió la primera condición. De la primera condición de la morada, estoy sacando Q igual a 6. Y lo que significa eso es que este de aquí es mi valor crítico. Ahora vamos a verificar la segunda condición para ver que en efecto sí es un máximo, ¿no? Entonces, para eso necesito las segundas derivadas. Segunda derivada de ingreso, ¿cuánto es? Menos 0.2. Y segunda derivada de costo, Punto 8. 0.8. Y entonces yo lo que necesito es que suceda esto, ¿no? O sea, que menos punto 2 sea igual a punto 8. Pero eso sí es cierto, ¿no? Entonces, en efecto, se cumple la segunda condición y eso lo que me asegura es que ahí hay un máximo, ¿no? Entonces, por lo tanto, en Q igual a 6, se maximiza la utilidad. Y se comprueba lo que hicimos en el primer inciso del ejemplo anterior. Entonces, es equivalente que hagan el procedimiento de arriba, o sea, que saquen primera derivada, que saquen segunda derivada, bla, 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 o que utilicen estas dos condiciones. ¿De acuerdo? Las dos maneras son equivalentes. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Ahora vamos a ver el segundo criterio, ¿no? Vamos a pensar ahora en costo y en costo medio, ¿no? Ya sabemos que C, pues es el costo de producción y el costo medio es A de Q, que es costo entre Q. Y entonces vamos a aplicar la regla de cociente, pues para derivar esa función, ¿no? ¿Qué me dice la regla del cociente? ¿Cómo me va a quedar esa derivada? La derivada del primero menos La derivada del de arriba por el de abajo. Menos. La derivada del de abajo por el de arriba. ¿Y cuánto es la derivada de Q? 1. Por el de arriba, que es C de Q. Entre. Cuadrado. Exacto. Entonces arriba me queda Q por la derivada del costo menos el costo entre Q cuadrado. Y esa de ahí es la derivada del costo medio. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? Sí.
Ok. Y entonces esa primera derivada va a ser igual a 0, pues cuando esto de aquí sea igual a 0, ¿no? Solamente estoy sustituyendo. ¿Y cuando una división es igual a 0? ¿No lo de arriba vale 0? Exacto. Entonces, eso quiere decir que esto de aquí arriba tiene que ser igual a 0. Y paso ese costo del otro lado, ¿no? Para que esté positivo. Me queda que esto de aquí es igual a esto. Y si paso esa Q dividiendo, entonces, ¿qué es lo que tengo? Del lado izquierdo, ¿quién es esa función? Costo marginal. Amor. Exacto, costo marginal. ¿Y del lado derecho? Costo medio. Exactamente. Y ese es el segundo criterio. Criterio de análisis marginal para el costo medio mínimo nos dice que el costo medio se va a minimizar cuando el costo medio sea igual al costo marginal. Ajá. Y si regresamos al ejemplo que habíamos resuelto acá, en el inciso B minimizamos ese costo medio, ¿no? Entonces hicimos todo el procedimiento y nos quedó que se minimiza cuando se producen 5 unidades, ¿no? Y después en el inciso C lo que hicimos fue el segundo criterio. El segundo criterio lo que nos dice es que se va a minimizar el costo medio cuando esto suceda, ¿no? Esto de aquí es justamente el segundo criterio, ¿están de acuerdo? Costo medio igual a costo marginal. Y resolviendo eso, llegamos a lo mismo, 5 unidades. Entonces, este de aquí está el mínimo del costo medio. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos en el inciso C fue aplicar segundo criterio sin saber. ¿De acuerdo? Entonces, es equivalente que minimicen como tal la función de costo medio, o sea, saquen primera derivada, luego saquen segunda derivada, bla, bla, bla. O que apliquen el segundo criterio y que solamente igualen costo medio, costo marginal y resuelvan. ¿Queda claro el segundo criterio? Sí. Entonces nada más vamos a igualar, ¿verdad, maestro? Sí, para encontrar el mínimo del costo medio, nada más igualan estas dos funciones de aquí. Sí, gracias. Sí. Y bueno, aquí hay una pequeña explicación, ¿no? Nos dice que el costo marginal, ya sabemos que eso es más o menos igual al costo de producir una unidad adicional, ¿no? O sea, eso lo vimos en análisis marginal. Sacábamos derivada, evaluábamos y entonces decíamos, ah, bueno, pues si aumenta una unidad, o sea, si yo produzco una unidad más o menos, esto es lo que va a aumentar el costo. ¿Sí se acuerdan de eso, de análisis marginal? Sí. Ok. Entonces, tenemos que si esa unidad adicional es menos costosa, ajá, o sea, si yo produzco, yo digo, a ver, yo produzco una unidad más y me va a salir menos de lo del costo medio de las unidades, entonces eso significa que se va a reducir el costo medio, ¿no? O sea, porque yo voy a tener la siguiente unidad es menos costosa que mi promedio, entonces mi promedio va a bajar, ¿de acuerdo? Piensen en las calificaciones, ¿no? Si yo saco algo, si yo tengo promedio de 6 y saco 5, pues baja, ¿no? Ahora al revés, si esa unidad adicional cuesta más de lo que de mi costo medio, o sea, si la unidad nueva es más cara que mi promedio, pues ese promedio va a subir, ¿no? Entonces el costo medio va a aumentar. Pero si la unidad adicional es igual al costo medio, o sea, es igual al promedio que yo ya tengo, entonces ese costo pues no aumenta ni se reduce, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que ese costo medio, su derivada, va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces más o menos esa es la justificación de por qué ese segundo criterio sí es cierto, ¿no? Porque sí voy a tener yo ahí un mínimo, ¿de acuerdo? Y ahora, esa relación que vimos entre costo medio y costo marginal, la podemos aplicar también a
a cualquiera otras cantidades, ¿no? Que tengamos. Por ejemplo, al ingreso, utilidad, ¿no? O sea, si le aplicáramos al ingreso, pues tendríamos una condición como este criterio de aquí, pero en lugar de costo medio mínimo, sería ingreso medio mínimo. Y la única diferencia es que ese ingreso normalmente no tenemos un máximo, no tenemos un mínimo. Entonces, por ejemplo, el criterio para el ingreso sería que el ingreso medio se maximiza cuando el ingreso medio es igual al ingreso marginal. O sea, la condición sería exactamente la misma, solamente que con ingreso medio igual a ingreso marginal, y aquí tendríamos que el ingreso medio se maximiza. ¿Sí? Y entonces lo mismo aplica para utilidad, etc. Este criterio aplica para cualquier función que ustedes quieran, y lo único que va a cambiar es esto de aquí, que tengan máximo o que tengan mínimo. ¿Sí queda claro? Que se puede generalizar ese criterio. Sí. Ok, entonces, bueno, acuérdense de eso que les puse en amarillo porque lo vamos a usar en un problema, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, problemas. Primero, hallar máximo y mínimo absoluto, si es que existen, de esas siguientes funciones que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que hay que seguir? Derivar y igualar a 0. Ajá. Con eso vamos a encontrar valores críticos, ¿no? ¿Y qué hay que hacer primero con esos valores críticos? Ver si entran en el intervalo. Ok, nos quedamos con los que sí entran. Y luego, Se evalúan en la función original. evaluamos los valores críticos que sí se quedaron en el intervalo y quién también vamos a evaluar. Los extremos. Los extremos. Y ya de ahí escogemos máximo y mínimo. ¿De acuerdo? Entonces tienen 5 minutos para, bueno, más, ¿no? Déjenme hacer estas chiquitas para que bueno, para que puedan ver las tres funciones al mismo tiempo. Entonces vamos a dar 10 minutos. ¿De acuerdo?
¿Ya terminaron o todavía falta? Falta el último. Ok. ¿Ya está? ¿Ya terminaron? Todavía les falta.
¿Ya, chicos? ¿Cuál les falta? Creo que ya. ¿Todos ya? Bueno, entonces vamos a revisarlos. A ver. Del primer inciso, a ver, ¿cuáles son las coordenadas del punto máximo? Coordenadas del máximo. Menos 2,17. Menos 2,17. ¿Y el mínimo? Menos 3,2. ¿A todos les dio eso? ¿A todos les dio eso? ¿Están seguros? Lo podemos. Sí. A ver. ¿Cuál es la derivada de la función? 2x. 2x más 4. Ujú. Esta es la que hay que igualar a 0, ¿no? Si igualan a 0 y resuelven, ¿qué valor les da? Menos 2. Menos 2. Exacto. Y verificamos si está en el intervalo, Sí. entonces sí entra, ¿no? Y entonces vamos a evaluar tanto los extremos como los valores críticos. Menos 3, menos 2 y 1. Y entonces hay que evaluar en esta función de aquí, ¿no? Evaluar en menos 3 es 9 menos 12 más 5, ¿no? Y eso es 2. Luego, en menos 2 es 4 menos 8 más 5. Y eso es 1. Y en 1 es 1 más 4 más 5, que es 10. Entonces, hay un error, ¿no? Bueno, hay dos errores, ¿no? ¿Cuál es el máximo? El 1. Exacto. Las coordenadas del punto máximo es 1, 10 y del punto mínimo. Menos 2,1. Exactamente. ¿Sí? ¿En dónde falló? Bueno, o sea,
¿Por qué no les quedó bien la evaluación? No sé, pero fueron en las cuentas. O sea, ya el sustituir. Bueno, está bien. Entonces, nada más chequen bien las cuentas, ¿no? Para que les quede. Ahora, del B, ¿cuáles son las coordenadas del mínimo? ¿Cuáles son las coordenadas del punto mínimo? ¿No lo sacaron? A ver, pues. Entonces, cómo se saca? ¿Qué hay que hacer? Hay que derivar. Ujú. ¿Cuál es la derivada de esa función? ¿10x Ujú, cuadrada menos 4 y todo eso a la cuarta? exacto. Esta es la derivada, ¿no? Y eso es lo que hay que igualar a cero. Y entonces, ¿cómo sacamos los valores de x? Viendo en qué Ah, punto ajá, de la multiplicación sería, o sea, cómo al multiplicar diera cero, ¿no? exacto, ¿no? Entonces tiene que ser que la primera cosa de cero o que la segunda cosa de cero, ¿no? Entonces, si es la primera, pues sería 10x igual a cero. Si es el segundo factor, sería todo esto igual a cero, ¿no? De la primera, pues nos queda x igual a cero. De la segunda, x cuadrada menos 4 igual a raíz cuarta de cero, pero eso es cero. X cuadrada igual a 4 y eso es x igual a raíz de 4, que es más menos 2. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Ahora, ¿con qué valores críticos nos vamos a quedar? Los que estén dentro del intervalo. Los ¿Ok? dos. Y de esos tres, ¿entran todos? Sí. Sí. Sí, muy bien. Entonces mi tablita, pues va a tener estos de aquí, ¿no? A los extremos, que es el menos 3, luego el menos 2, el 0 y el 2, ¿no? Y resulta que un extremo es también un valor crítico, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Son 4. Y luego hay que evaluar en f, ¿no? En la función. El menos 3, ¿cuánto da? ¿Cuánto da el 3? Al menos 3 que diga. 3125. Ujú. El menos 2, 0. el 0 Menos 1024. y el 2. 0. Y entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las coordenadas del punto mínimo? 0, menos Pero como 1024.
Ujú. ¿Y del máximo? Menos 3,3125. Y entonces, ¿cuál era la duda? ¿O no había duda? Sí, en cómo sacar X0. Pero ya. Ok, bueno. Entonces, último ejemplo. De ese sí sacaron punto máximo y punto mínimo. ¿Alguien lo sacó? ¿No? Me engañaron, qué barbaridad. Yo sí Bueno, lo entonces, a tengo, ver, pero es que no sé si está bien. pues díganlo, no importa. Ahorita checamos si está bien o no. Bueno, ¿Cuál entonces, es? Sí, pero no se modificó la ¿Cuál te quedó el mínimo? parte de la renovación. Se modificó el precio nocturno. Y la parte del precio nocturno. 3, No se modificaron los ajá, precios de los programas de 3.3. renovación. Ay, ¿Y el máximo? Se modificó el precio nocturno. Sí, el precio nocturno se modificó todas las cuentas. un medio coma 3. Y realizar los cambios de ¿Cuánto el máximo? pago. Un medio coma 3. Cambiaba de token a cuenta clave o a A ver, arrobas. ahorita, ¿no? Primero hay que derivar, ¿no? ¿Cuánto es la derivada? 1 menos 1 sobre x cuadrado. Exactamente. Este es el que hay que igualar a 0, ¿no? Entonces me va a quedar 1 igual a 1 entre x cuadrada. ¿Y qué hago? se saca raíz. Ajá, pasamos el x cuadrado multiplicando, ¿no? X cuadrada por 1, x cuadrada. Entonces, si despejo, Menos 1 y más 1. exacto, más 1. Y con 4 me voy. Con el positivo nada más. Sí, Exacto, con ¿no? Porque el nosotros menos solamente. 1 no entra aquí en el intervalo. Mira, Entonces lo mi único que se tablita, modificó pues solo va a tener 3 valores, ¿no? son conducto de pago electrónico libre por cuenta clave o por nada, les estoy explicando ¿Qué valores va a tener? con una cuenta, con una póliza, Yep. un tipo de pago electrónico, ya sea Un medio. Un medio, ajá, tarjeta, exacto. 1 y O sea, 3. los extremos y el valor que sí me quedó. Ajá. Y entonces los tengo que evaluar en la función original, ¿no? O sea, un medio más 1 entre un medio, ¿no? Eso es un medio más 2, 2.5. Entonces, bueno, después el que sigue es 1 más 1 entre 1. O sea, 1 más 1, 2. Y el que sigue es 3 más 1 entre 3. O sea,
10 tercios, que es Ya que no 3.3333. menciona de los problemas del Y banco, eso quiere decir, entonces el punto mínimo, ¿cuál es? por eso no se modificó esa parte de la renovación. Es 30. 1,2. Porque Y el habría que después enviar máximo, el curso nocturno. Habría que enviar después el curso nocturno para poder terminar el ciclo. 3,3. exacto, 10,10 Pero tercios. no, o sea, el problema de que aparezca ese Entonces, nada más tienen que tener cuidado con, porque sí vi que sacaron bien los puntos, ¿no? Pero tienen que tener cuidado con las cuentas, o sea, si no lo ven así directamente, pues metan ahí nada más en la calculadora, ¿no? Para que les salgan bien. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No me acuerdo cuánto tiempo tiene, pero el día de no Ah, no. menciona nada de eso. Ok. Segundo ejercicio. Nos dice que el precio al que se van a vender con unidades es ese de ahí, costo total es función C. Y primero hay que hallar función de utilidad, ingreso marginal, costo marginal, trazar las gráficas de las tres funciones y determinar el nivel de producción donde se va a maximizar la utilidad. Entonces, para maximizarla voy a utilizar el criterio que vi de análisis marginal. ¿Se acuerdan cuál era ese criterio? Bueno, primero vamos a sacar las funciones, ¿no? A ver. Para sacar ingreso marginal, pues necesito el ingreso, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ustedes los van a sacar. Saquen la función de utilidad, función de ingreso marginal y función de costo marginal. Saquen esas tres funciones. Sí. Yo también. Ahora sí. Oye, pregunta, ¿no se va a liberar nada de la renovación de stream, verdad? Y se necesita QA1, no puede ser, ¿verdad? Por el ambiente. Vas a tener que negociar con Gaby Access.
Bueno, vuelvo con banco o con esto. ¿Ya tienen las tres funciones? Y en enero podemos sacar Falta una nada más. Ok. cambiando el banco. O poner el banco correcto. ¿Tú qué opinas de relación? No, pues ya no me acuerdo del banco, al fin. Como yo tenía un rato que no la reporta. Lo peor que puede pasar es que echamos para atrás la liberación y lo hagamos. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es la función de- Nos 9 Q cuadrado sobre 8 más 45Q menos 200. Menos 9Q cuadrado sobre 8 Ujú. más 45Q menos 200. Ok. Ingreso marginal. 49 menos 2Q. Y costo marginal. Cuarto de Q más 4. Muy bien. ¿A todos les dio lo mismo? Bueno, entonces esas son las tres funciones que nos piden y las que hay que graficar. Pero primero vamos a sacar el nivel de producción de este maximiza, ¿no? Y para eso vamos a utilizar el primer criterio que vimos. Acuérdense que ese criterio decía que la utilidad se maximizaba en el Q que cumpliera dos condiciones, ¿no? ¿Cuáles eran las dos condiciones? Era una igualdad y una desigualdad, ¿no? ¿Quiénes tenían que ser iguales? El ingreso marginal se iguala al costo marginal. Exacto. Estos dos tenían que ser iguales y además, ¿qué otra cosa tenía que pasar? El ingreso marginal sea menor al costo marginal. No, segunda derivada, casi, ¿no? Menor que esta otra segunda derivada, ¿no? Con la primera condición van a obtener El valor máximo. lo que la primera condición les asegura, que ese Q que obtengan es un valor crítico. Si la segunda condición se cumple, entonces ahora sí que es el primera igualdad, sacar ese Q y luego verifiquen la segunda condición. Exacto. Está mal, es lo que le digo, pero sí, tendría que negociar con banco.
Un minuto. Ya. ¿Listo todos? No, pero el cambio de banco también. O está el banco mal. A ver, entonces, de la primera condición, ¿qué obtuvieron? Q igual a qué. Igual a 20. ¿Y la segunda condición se cumple o no? Sí. Sí, ¿Cuál es la segunda derivada del ingreso? -2. ¿Y la del costo? Un cuarto. Exacto. Entonces, pues sí se cumple, ¿no? Y eso nos asegura que este es el nivel de producción donde se maximiza, ¿no? La utilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Tú crees que Gaby lo Muy quiere bien. dejar así? Y entonces ya nada más nos falta hacer la gráfica, ¿no? Y vamos a analizar. A ver, la utilidad, ¿qué funciones? Una parábola Una parábola. ¿Y para dónde abre? hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Porque el Q cuadrado es negativo. Entonces, esto es una parábola que abre hacia abajo. Y como se maximiza en Q igual a 20, entonces eso significa que en Q igual a 20 está su ¿qué? máximo. Ajá, el máximo, pero hablando de la parábola. Vértice. Exacto, ese es el vértice, ¿no? También, Entonces, sí, este de aquí, el vértice es 20 y la utilidad evaluada en 20, ¿no? Entonces, ahorita aprendan a... ¿y qué otra cosa necesitamos para graficar una parábola? ¿Sus qué? Pero yo creo que Intersecciones con el eje X. nos hemos hecho un- Exactamente, ¿no? Intersecciones con el eje X. Entonces, pues saquen esas dos cosas. Saquen Se contestó, ¿no? la coordenada, la otra coordenada del vértice y las intersecciones con el eje X.
Creo que ya. ¿Cuál es la otra coordenada del vértice? 250. Ujú. ¿Y las intersecciones? 5.09 y 34.9. Sí. Exacto. Entonces vamos a ponerle 5.1 y 34. Ahora, el ingreso marginal, ¿qué es? Una recta. ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Exacto. En 0, ¿por dónde pasa? 49. Ujú. Y en 20, ¿En 0? ¿no? 49 menos 2 por 20, o sea, 49 menos 40, ¿no? 9. Ujú. Este, Luego, el ingreso marginal, ¿ese qué es? Una recta. Que diga el costo. Ajá, una recta creciente, decreciente. Creciente. Creciente. En 0 pasa por 4, ¿no? Y en 20, que es el otro punto que nos interesa, pasa por 9 también. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Y pues ya con eso ya podemos graficar, ¿no? Están 20, 40 y que aquí está el 9, el 49 y el 250. Entonces, la utilidad, pues es una parábola, ¿no? Aquí está el vértice que corresponde al máximo y pasa por aquí y por acá. Entonces se ve así. Bueno, está medio chueca, pero ustedes la hacen derechita, ¿no? Entonces, ese de ahí es la utilidad. Y luego, el ingreso marginal pasa por aquí y por acá. Entonces, ingreso marginal. Y por último, el costo marginal pasa al 4. Por aquí y también por aquí, ¿no? Y ese es el costo marginal. Y entonces, pues ahí está, ya está graficado, ¿no? Y justamente es, o sea, sí coincide, ¿no? Porque nos dice que la utilidad va a alcanzar su máximo en donde el ingreso marginal y el costo marginal sean iguales. Son iguales donde se cruzan, ¿no? Se están cruzando en el 20 y justamente ahí a esa altura es donde la utilidad alcanza el máximo. ¿De acuerdo? Entonces es lo que se quiere observar con esa gráfica, que sí sucede esa condición. ¿Quedó claro? Tanto cómo se graficó como el criterio. ¿Sí quedó claro o no? Sí. Muy bien. Entonces, nos vemos, ¿qué dice jueves? Nos vemos el martes para terminar estos ejercicios, ¿sale? Y seguir con optimización.